Buenas a todos, ¿cómo les va? Espero que estén bien. Bueno, hoy lo que traigo es un video de cómo hacer overclock y undervolting a un CPU AMD. Esto, si no me equivoco, empieza a funcionar a partir de la generación 3000. Yo lo voy a hacer en un Ryzen 9 5900X. Y bueno, lo primero vamos a hacer unas pruebas generales para ver cómo funciona el procesador de stock, ¿sí? Acá acabo de reiniciar la BIOS de fábrica y está totalmente por defecto. Así que vamos a ver cuál es el rendimiento y vamos a comparar rendimiento, consumo, temperaturas, ¿sí? Así que empecemos. A ver, perdón, ahí está. Vamos en multinúcleo, que es lo que nos importa generalmente para estas cosas, que es donde más consume, ¿no? Como vemos, ahí empezó a funcionar, está consumiendo un total de 139 vatios. ¿Sí? Suele llegar a un consumo de 145, por lo menos en mi configuración. Tengo una placa B550 de GB. Y bueno, como pueden ver, está de stock levantando unos 70 grados, ¿sí? Con unos 130 vatios de consumo. Fíjense el pico de los núcleos. Funciona a un promedio de 4.1 GHz y van a un tope de 4.9. ¿Sí? Va bastante, la verdad. Como podemos ver, tenemos una puntuación en multinúcleo de 20.199. ¿Sí? Vamos a anotar esto. 20.199. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que por stock estaríamos con un rendimiento promedio de esto con estas temperaturas. ¿Sí? Las temperaturas vamos a poner un redondo de 70 grados con 140 vatios de consumo. Vamos a ver que, por ejemplo, los BRM están llegando también a los 70 grados. Tenemos, por ejemplo, un pico de 1.48 voltios. Tenemos el máximo acá de, bueno, 1.49, fíjense los bits. Bueno, entonces, esto simplemente como una prueba general. Vamos a ver ahora cómo estamos en mononúcleo, simplemente para ver un poco cómo funciona esto. No lo voy a extender demasiado porque bueno, tarda demasiado esto y levanta temperatura sin necesidad. Fíjense que en mononúcleo levanta más temperatura. ¿Por qué? Porque está funcionando a mayor voltaje. Suele funcionar a mayor voltaje para darle más potencia a un solo núcleo, ¿sí? Fíjense que, bueno, no siempre utiliza el mismo núcleo, pero llega a un promedio de 4.9, casi 5 GHz. Como pueden ver, anda bastante bien, pero consume su buena cantidad. A ver, en estos momentos está consumiendo 65 vatios. Y fíjense como el ventilador ya empezó a andar bastante más rápido. Simplemente como para tener unas generalidades en cuenta. Yo tengo un aire de cooling de 207 XT. Una buena refrigeración, la verdad, la he usado también en una PC con un i9 11900K y me ha dado buenos resultados también. Bastante recomendable, su precio es accesible, así que también recomendado se va. Ahora vamos a probar un poco el CPU-Z. Vamos a testear un poco y vamos a ver hasta dónde llega. Bueno, sobre esta prueba lo que pasa es que el CPU-Z suele laguear el equipo cada vez que haces la T. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a limpiar. Ahí está. Y cuando nosotros le damos al testeo, al bench,
lo que hace es laguear el resto de programas que miden, pero si le damos estrés, vamos a ver más o menos el promedio. Fíjense, rinde un poquito menos, pero ya nos permite ver hasta dónde llega. Fíjense, 70 grados, 145 vatios de consumo, es una locura esto. No es demasiado, o sea, está bien, pero vamos a ver que podemos obtener mejores números, ¿no? Vamos a ver con el máximo rendimiento. Bueno, ¿qué estamos viendo? 145 vatios de consumo, 71 grados de temperatura. Consumo del voltaje, incluso en este caso tiene un poco menos de voltaje. Los núcleos, a ver cómo están, y bueno, también, todo más o menos lo mismo, los núcleos están un poquito más bajos, tendrá que ver con el voltaje, supongo que habrá usado, pero de todas maneras consumió incluso más que el otro programa. Y tuvimos una puntuación de 9165 y en mononúcleo, que es por ahí lo que nos interesa para los juegos, tenemos 642 puntos. Bueno, lo que yo voy a hacer ahora es cambiar a una grabación desde el celular para ver lo que vamos a hacer desde la BIOS para pasar a la siguiente prueba, ¿sí? Bueno, para ello lo que vamos a hacer es simplemente reiniciar el equipo. Espero que se esté viendo bien, no tengo cómo levantar el teléfono, así que de todas maneras voy explicando, pero espero que se vea bien. Bueno, cuando el equipo inicie, ni bien nos aparezca la pantalla de arranque, lo que vamos a hacer es apretar suprimir o F2 dependiendo del equipo. Bueno, justamente, a ver, ahí está. Yo en este caso lo que voy a hacer es apretar suprimir, en mi equipo es con esta tecla. Algunas es con F2, otras con F11, F1 también en algunos equipos. Fíjense, la BIOS estaba restaurada. Bueno, ¿a dónde nos vamos a ir ahora? Esto es simple, la verdad es bastante simple. Lo que vamos a utilizar para esto es el PBO, que ya trae Ryzen, como les decía, creo que a partir de la tercera generación. Lo primero que vamos a hacer es poner el idioma en español. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a configuraciones. A ver, espero que se esté viendo bien. De último lo tengo con la mano. Ahí está. Nos vamos a configuraciones de CPU. A ver, fíjense en Tweaker. Creo que así se lee. Bueno. En esta opción suele aparecer las configuraciones generalmente del PBO, que sería el Precision Boost Overdrive. O si no, podemos ir a Settings, AMD Overclock. A ver. Ahí está. Y acá tenemos para configurar también el Precision Boost. Bueno, yo lo hago desde acá. Lo que vamos a hacer es poner en avanzado. Y abrimos, lo primero que abrimos son los límites. Esta configuración es básicamente, como les decía, para bajar el consumo y las temperaturas con un rendimiento similar. En este caso yo conozco mi equipo y conozco más o menos las temperaturas que maneja y eso. Y bueno, el resultado que mejor me dio, yo voy a probar con la configuración que trae que yo he probado y me ha dado mejores resultados, aunque yo normalmente lo suelo usar más recortado por una cuestión de que no necesito tanta potencia y no quiero consumir tanto. Pero si ustedes quieren le pueden dar más o menos según sus necesidades o según lo que les haya tocado también en su silicio, digamos, ¿sí? Esto a veces también es una cuestión de que no todos los CPU se pueden exigir recortar tanto los voltajes por una cuestión de que el silicio no es tan bueno, entonces necesita sí o sí cierta presión por parte de la corriente. Bueno, lo que vamos a hacer es en el PPT, yo en este caso voy a poner 93, ¿sí?
Vamos a probar con este. No, 95, vamos a poner 95. En el TDC lo que yo suelo poner es entre 60 y 70. En este caso lo voy a poner en 70 y en el último lo voy a poner en 80. ¿Sí? Esta es una configuración que yo he usado y me ha dado buenos resultados. Por otro lado, después tenemos el overdrive escalar. Y acá le ponemos en manual y lo ponemos al máximo. ¿Sí? Esta es una configuración que yo les voy a mostrar, que les recomiendo a veces también incluso probar cuál sería su cota superior, hasta dónde su CPU aguanta, y a partir de ahí empiezan a bajar hasta que encuentran. Yo lo suelo dejar en mi caso en automático, pero lo vamos a poner en por 10 en este momento. Y este es el más importante si se quiere en cuanto a consumo, o sea, además de que el otro es un límite, este lo que va a hacer es básicamente corregir el voltaje que van a tener los núcleos. Lo podemos hacer por núcleo, podemos ir probando y testeando. El Ryzen Master suele ser mejor para estas cosas, pero en este caso lo vamos a hacer en todos los núcleos y lo vamos a poner en negativo. ¿Qué hace esto? Corrige la cantidad de voltaje que le da en milivolts hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que si el CPU necesita 1.48 para llegar a los 4.9 GHz, ¿qué va a hacer esto? Le va a dar 1.45, ¿sí? Un poquito menos. Fíjense, ahí tenemos la magnitud. ¿Cuánto es lo que queremos corregir? Tenemos de 0 a 20. 20 es el más agresivo. 22, perdón. Ah, no, perdón. Este es 30. 30 va a ser el más agresivo. Quiere decir que es el que más voltaje le va a recortar. Pero como yo conozco mi procesador y sé que en 30 no le da, ¿sí? Como les digo, eso va a depender del procesador de cada uno. Es una lotería, básicamente, la famosa lotería del silicio. Lo voy a poner a partir de 20. En mi caso funciona estable en 17, pero vamos a probar en 20 esta vez, ¿sí? Vamos a darle escape. Y después tenemos el override. Esto es básicamente agregarle más hertz, básicamente. Vamos a darle positivo y le vamos a dar en 200. ¿Sí? En este momento yo tengo una configuración cuyo límite de consumo son 95 vatios. Vamos a ver que puede consumir un poquito más, pero el límite que le vamos a poner es 95 vatios de consumo. 70 va a ser el límite del pico de temperatura que va a poder alcanzar en las fases de los VRM, y 80 va a ser el amperaje, la cantidad de corriente que pueda consumir como máximo, ¿sí? Estos tres son los tres límites que vamos a ponerle al procesador. Y después lo otro es, lo que estamos diciendo acá es, estos son los límites que tenés y trata de llegar a lo máximo posible, ¿sí? Con ese límite de consumo, temperatura o amperaje. Bueno, acá también tenemos para configurar el límite en cuál va a ser el límite en temperatura que va a tener nuestro procesador, ¿sí? Lo podemos configurar en la temperatura que queramos. Por ejemplo, yo lo puedo poner en que no quiero que el procesador llegue a más de 80 grados. Entonces, cuando el procesador empieza a llegar a los 80, lo que va a hacer es bajar el rendimiento, ¿sí? Pero en este caso lo vamos a dejar por defecto porque estamos testeando. Ahora lo que vamos a apretar es F10. Ahí nos va a pedir que guardemos la configuración, le damos que sí y se va a reiniciar. Si todo va bien, en este momento nuestro equipo debería arrancar normalmente. Cuando nosotros tenemos algún tipo de problema de que el voltaje que configuramos no es suficiente o está muy capado, directamente va a prender y apagar un par de veces y va a volver a reiniciar desde una configuración base, ¿sí? Volver a iniciar con los valores por defecto. En mi caso, al parecer, inició correctamente. De todas maneras, que haya iniciado una primera vez, esto no quiere decir que vaya a andar estable el sistema, ¿sí? El inicio es una cosa, cuando empieza a cargar el sistema y las aplicaciones, se va a volver un poco más inestable. Vamos a esperar que inicie el equipo. Y voy a tratar de grabar desde el Bandicam
A ver si podemos ver bien en este caso. Pero por las dudas voy a dejar esta grabación desde el celu. Bueno, tengo la aplicación. Bueno, una vez que volvimos al equipo, vamos a hacer lo mismo. Vamos a volver a testear y ver cómo están dando, ¿sí? Es una cuestión de testear la estabilidad del sistema. Incluso no siempre es fiable, ¿sí? Estos son test sintéticos, por lo que quizás el Cinebench sea bastante estable. Es una buena referencia, pero de todas maneras en el uso diario, en los juegos, en mucho tiempo de exigencia, ahí recién nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Pero con esto ya podemos tener una muy buena referencia y como les digo, incluso a mí me ha tardado horas de uso en darme el primer error la última vez que configuré y en situaciones muy específicas de mucha exigencia. Así que bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá tenemos el monitor. Como vemos ya estamos viendo la frecuencia, estamos llegando a 5.06 GHz. Fíjense, antes eran 4.9, ahora estamos llegando en algunos núcleos a 5. Y el consumo jamás superó los 89 vatios. Vamos a ver qué dice el Cinebench, ¿sí? Fíjense como las temperaturas son más bajas también, todavía no lo testeamos, pero vamos viendo, vamos viendo. Vamos a darle a iniciar. Esto es el mononúcleo. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver, los núcleos que están tirando a 4.9. Fíjense el consumo, fíjense que sigue siendo de 68, 60 y algo. ¿Por qué? Porque nosotros le limitamos el consumo máximo, pero cuando da un solo núcleo, no llega al tope. Fíjense, las temperaturas siguen siendo altas. Altas, les hablo por una cuestión de que después vemos que podemos seguir bajando. Pero quedan 70. Hoy fue a 71, ¿sí? Bueno, más o menos estamos viendo que incluso posiblemente sea más rápido, ¿sí? Como estamos viendo, los núcleos están llegando más estable, incluso a alguna frecuencia. Ahora vamos a ver el multinúcleo, que es el más rápido que podemos ver. No lo completo al de mononúcleo justamente porque tardaría bastante, ¿sí? Ahí vamos a ver que ahora quizás no llegó a la frecuencia que antes llegaba, fíjense. Antes llegaba a 4.1 GHz en todos los núcleos y ahora llega a 3.9, 4 quizás en algunos, fíjense acá, en este lado. Pero nos estamos ahorrando casi 40 vatios de consumo, ¿sí? Entonces, como les decía, esto no es una cuestión de lograr el máximo rendimiento. Sí, si yo le quito el límite en la BIOS, el límite que pusimos al principio, seguramente llegue a 4.4 en todos los núcleos. Si mal no recuerdo, he llegado a eso, 4.4, 4.5. Pero ya el sistema se vuelve bastante más inestable. Fíjense, de 20.100, de 20.200 llegamos a 18, pero las temperaturas no superaron los 70 grados y el consumo no superó ni siquiera los 100 vatios. Que esto a largo plazo se nota. Además, es una cuestión de cuidar la calidad de vida del producto, ¿no? El tiempo de vida y la calidad que va a tener a lo largo del tiempo. Bueno, fíjense que en cuestiones de voltaje estuvo igual, pero ahí está. Ahí tenemos el error. ¿Vieron? ¿Qué fue este error? ¿Cuál es? Acá tenemos, da un mensaje error, pero bueno, después de trabajar mucho tiempo con esto o de hacer muchos tests, uno sabe que es por una cuestión de que no le dio el voltaje suficiente, ¿sí? Yo le voy a dejar que se inicie una vez más para que veamos de primera mano cómo funciona en general con esta configuración y vamos a probar el CPU-Z, que es el último que falta. Pero ya como vemos, si bien los tests lo realiza correctamente, en algunas cuestiones el sistema crashea. Fíjense que no estamos haciendo nada y solamente con tener los programas abiertos crasheó. Esto es porque el CPU está pidiendo
voltaje para llegar a ciertas frecuencias, pero es un voltaje que la placa no le está dando. Entonces, crashea. No se preocupen que tampoco es dañino, ¿sí? Generalmente que dé menos voltaje no pasa nada, ¿sí? Se apaga por una cuestión de seguridad, pero no es distinto a que nosotros le aumentemos el voltaje. Eso es más peligroso, ¿sí? Un CPU con menos voltaje se va a apagar, pero uno con más se puede quemar. Entonces por eso yo les traigo esta solución que es térmica de consumo y no es dañina para el equipo. Vamos a probar una vez más el CPU Z. A ver, abrimos el Bandicam. Bueno, ahí como vemos tuvimos un pequeño desliz con el reinicio anterior. Bueno, acá estamos de nuevo en la PC después de un reinicio. Ahí está. Vamos a ver lo siguiente. Y vamos a darle un branch primero. Y vamos a ver, fíjense que ahora estamos llegando a ¿cuánto? Perdimos apenas 100 puntos. Perdimos apenas 100 y algo de puntos, pero fíjense que ganamos en mononúcleo. Que es importante esto para los juegos. Tuvimos 40 puntos en un solo núcleo de más. Y solo perdimos 200 en multinúcleo. Es una mejora importante considerando que fíjense que no llegamos ni siquiera a los 100 vatios de consumo a comparación de los 145 anteriores. Vamos a meter un estrés general. Fíjense, incluso ahora está llegando a mejores voltajes, a mejores frecuencias, perdón. De todas maneras, como les digo, esto es un test sintético, fíjense, ahora está volviendo a subir. Así que bueno. Y la temperatura 65 grados, diferencia del pico de 71 que alcanzamos antes. ¿Sí? Acá lo mismo, fíjense, por ahí los consumos de los BRM y eso no se calentaron tanto. Lo que quiere decir es que vamos por buen camino. Tuvimos un error recién, sí, pero ya vamos por buen camino en una cuestión de consumo y temperaturas. Fíjense también, bueno, lo marco de nuevo, la frecuencia, algunos llegaron. Fíjense, este núcleo, que es mi núcleo bueno, digamos, este llega a 5.1 GHz. Es bastante más de lo que promete de fábrica. Y con menos consumo. Si ustedes, por ejemplo, tuviesen si ustedes quisieran, ¿sí? Ya vamos a reiniciar esto. Si ustedes quisieran... por ejemplo, en alguna placa madre de mejor gama, con una fuente buena, pueden mejorar estos números dándole más consumo, ¿sí? Ahora vamos a ver de nuevo en dónde. Bueno, de nuevo en la BIOS, como les decía, yo voy a usar simplemente del tweak. Desde acá vamos a ver lo siguiente. ¿Qué nos pasó? Metimos mucha frecuencia para poco voltaje, ¿sí? ¿Cuáles son las opciones que tenemos? Yo lo primero que les recomiendo en el optimizador de curva, bajarlo unos puntos. En este caso yo lo voy a poner en 17, que sé que es el que me funciona, pero como les digo, ustedes pueden ir desde el máximo, ir bajándolo de a poquito. Y lo que voy a hacer es dejarlo a esto en desactivado, ¿sí? Voy a desactivar el override y el escalar lo voy a poner en automático, ¿sí? Yo con esto ya tendría una configuración óptima donde voy a tener muy buen rendimiento y buena estabilidad. Por otro lado, mi objetivo es bajar un poco más las temperaturas y bueno, básicamente es eso, bajar las temperaturas, que si bien como ven 70 grados está bien, sobre todo para un procesador de este calibre, pero yo no quiero tanto, así que lo voy a bajar a 90 de consumo, 65 de temperatura y lo vamos a bajar en 80
me parece bien por ahí si necesito trabajar con pocos núcleos. Entonces, como vimos, bueno, les digo, antes de que me olvide, quienes quieran un mejor rendimiento y tengan, por ejemplo, una ROG Strix, alguna placa de ROG, digamos, o alguna placa de MSI de las buenas, no me acuerdo cuáles eran las de MSI, pero bueno, los que tengan una placa, una X570, algo de eso, lo que pueden hacer es darle mayor límite en esta parte, ¿sí? Acá le pueden poner, creo que he visto configuraciones de 180, 120, 130 si no me equivoco. Esas son las configuraciones que vi. Y acá por supuesto le ponen todo al máximo. Y con eso les anda perfecto. Así que bueno, como les digo, este es un tutorial de cómo básicamente bajar tu consumo y tus temperaturas, pero a la vez se puede usarle para darle un poquito más de clock, digamos. Así que bueno, vamos a apretar F10, guardamos y nos vamos de nuevo al sistema. Bueno, volviendo al sistema, iniciamos con la nueva configuración. Vamos a empezar con el CPU-Z. Y lo que vamos a empezar viendo ya es los voltajes. Las frecuencias. Fíjense que sigue manejando buenas frecuencias. Si bien ahora, a ver, vamos a meterle un estrés general. Fíjense, bajamos bastante. Le pusimos un límite bastante. Tenemos un límite bastante más corto. Y perdimos un poco más de rendimiento. Pasamos de 91, que era por defecto, a 89 con 95 vatios. Y a 86 con 90 vatios. Fíjense, acá está consumiendo siempre, consume 2 vatios más o menos de la configuración que nosotros pusimos. Pero fíjense las temperaturas. Pasamos de 70 grados a 54. 20 grados menos de diferencia. Y nuestra frecuencia de funcionamiento, fíjense, están todos los núcleos a 4. ¿Sí? Ni siquiera 3.9, 3.8, a 4. 4 GHz. Son muy buenos resultados, digamos. Fíjense que fluctúa un poco, pero bueno. Vamos a darle un branch ahora sí, con todas las de la ley, y vemos qué pasa. Bueno, ahora como estamos viendo que le metimos un poco más de rosca, estamos llegando ya a unos 65 grados, pero seguimos sin pasar la barrera de los 70. Como les digo, los que están en esto saben que bajar 2, 3 grados es bastante, y si lo hacemos de esta manera, sabrán que 5 grados es un montón, y quienes estén limitados con el presupuesto, ¿sí? Por ejemplo, para lo que son buenas refrigeraciones, esto es un golazo de... Entonces, bueno, yo por ahí les comento, he tenido mejores resultados en otras configuraciones, en estos momentos ya no me acuerdo cuáles habían sido. Fíjense, bueno, el voltaje también llegamos a 4.7 en vez de 4.8, lo que también disminuye las temperaturas. He llegado a tener hasta 680 y algo de puntaje mononúcleo, lo que para los juegos, como les digo, es un golazo. Vamos a compararlo con su... Fíjense que incluso estamos teniendo mejores resultados mononúcleo que su versión superior, si se quiere, que es la 5950. Por supuesto, en multinúcleo no le vamos a alcanzar, pero estamos por buen camino. Ahora vamos con el Cinebench. A ver. Y como les digo, este programa suele dar errores, así que si este programa responde bien, está todo ok.
Vamos a una prueba mononúcleo un poco para ver cómo está funcionando. Lo noto capaz que un poquito más lento, pero de nuevo, vemos la temperatura, ya se fue a 69. Vemos que en este programa no hay mucha manera, fíjense. Por otro lado, esto que por ahí les comentaba, no vamos a poder esquivar mucho porque fíjense que 1.4 voltios igual, bajamos un poco, en el mononúcleo siempre vamos a tener una cuestión de altas temperaturas por una cuestión del voltaje, no del consumo, ¿sí? El consumo es un producto, en generalidad es un producto entre el voltaje y el amperaje, que nos da en total el consumo, ¿sí? Que serían los vatios. Los watts es una multiplicación entre los amperios y los voltios que está consumiendo. Que eso es lo que nos suele dar las temperaturas máximas. Ahora, ¿qué es lo que nos importa en esto? Lo que nos importa es cuando llegamos al multinúcleo. Porque en el multinúcleo que vamos a tener muchos núcleos, o sea, mucho amperaje con un voltaje alto. ¿Qué es lo que limita esta configuración? Es cuando nosotros funcionamos con todos los núcleos. ¿Sí? Vamos a dar a multicore. Cuando nosotros estamos a todos los núcleos, lo que vamos a hacer es limitar la cantidad de vatios. Entonces eso o te limita el consumo en cuanto a amperios, que es lo que tocamos hoy, que son los 80, o te limita el consumo en cuanto a voltios. ¿Sí? Si nosotros le damos límite de amperios, nos va a meter más voltaje para llegar al tope. ¿Sí? Bueno, esto por ahí es un poco técnico y yo tampoco soy especialista en esto, pero por ahí quizás algunos me puedan entender. Fíjense, ya estamos funcionando en frecuencias generales un poco más bajas, pero las temperaturas son mucho más bajas, no un poco, son mucho más bajas. Estamos hablando que estamos funcionando a los 60 y algo de grados, y fíjense, no caímos tanto tampoco de la vez anterior en puntaje, pero tuvimos una temperatura mucho mejor. Así que bueno, estos son test sintéticos, por ahí no hay... Es cierto que a la hora de la verdad, que es cuando nosotros estamos jugando o usando algún tipo de programa de edición, algún tipo de cosa esa, es cuando se ven, ¿sí? Ahí es cuando vamos a ver los errores realmente, pero cada computadora es distinta, cada CPU es distinto, las configuraciones son distintas. Así que bueno, esto es una configuración general. Ustedes tendrán que ir probando, este es el método. Les recomiendo empezar de por defecto, después ir al máximo, después ir a la mitad y a partir de ahí ir subiendo o bajando dependiendo de los resultados que le dé. Si la PC se apaga, bajan. Si la PC funciona bien y no están satisfechos con el resultado, lo suben un poquito más. O se pueden dar el gusto de mayor consumo o mayores temperaturas. Está bien. Pero esto funciona con las CPU AMD de nuevo, los desbloqueados. Y bueno, no hay mucho más que aclarar. Por ahí, a ver, podemos probar una prueba. Podemos hacer una prueba. Yo suelo usar el Minecraft. Podría ser un chiste, pero no es un chiste. La verdad que es un juego que te revienta la CPU. Es un juego que estresa bastante el equipo en ese sentido. Bueno, de nuevo los voltajes máximos. Fíjense que las frecuencias máximas son siempre mayores a las de stock. Así que siempre vamos a obtener en cuestiones mononúcleo, vamos a obtener mejores resultados en cuestiones puntuales. Cuando trabajemos con todos los núcleos el rendimiento se va a ver mermado, pero a su vez no vamos a tener temperaturas tan altas como lo tendríamos si estuviésemos por defecto o algún tipo de overclock muy agresivo. Bueno, acá estamos en el Minecraft y vamos a ver. Tenemos 60 grados y una CPU funcionando a 4.9 GHz. No hay mucho más que decir. Vamos a ver las temperaturas. A mí me ha llegado a levantar hasta 85 grados, 90 me ha llegado a levantar en este juego.
con la CPU por defecto, ya podemos empezar a pensar que 90 grados es bastante. Es un juego que se da a respetar, digamos, en cuestiones de consumo. Y como pueden ver, estamos teniendo buenas velocidades de reloj con poco consumo y bajas temperaturas. Como les digo, pasar de 90 a 62 grados es una buena mejora. Así que bueno, me despido con este pequeño test. Estamos a 32 chunks. A ver, a 20. Ahí está. Vamos a 32. Ahora sí vamos a ver qué hace. Ahora sí vamos a ver cómo corre esto. Fíjense, estamos a 4.9, 4.5, ahora que están todos los núcleos. Esto por ahí es una cuestión de que fíjense que en este caso al usar más núcleos para cargar, tiene que repartir el consumo máximo en todos los núcleos, entonces tiene que bajar un poco lo que es la frecuencia. ¿Sí? Pero de todas maneras estamos teniendo una buena tasa de refresco. A ver, vamos. Ahí está, vamos a desactivar el VSync y vamos a ver qué hace. En este caso estamos obteniendo que cuando usamos muchos núcleos se mantiene la temperatura pero baja un poco el rendimiento. ¿Sí? Eso es lo que vamos a notar justamente en esta configuración. Sé que lo repetí muchas veces, pero por ahí está bueno que lo tengamos en cuenta porque esto no es rendimiento gratis con bajo consumo. ¿Sí? Esto es mejor rendimiento en mononúcleo. Cuando nosotros usemos todos los núcleos, el rendimiento va a bajar un poco. Pero el punto es que no va a bajar tanto como baja el consumo y las temperaturas. Así que bueno, de nuevo con esto me despido. Y vamos a ver ahora qué hace esto. Fíjense, 4.9, los clava ahí arriba, 4.8. Y ahí empieza, 70 grados, porque ahora sí le empieza a exigir a un solo núcleo. Fíjense cómo mete voltaje sin medida. Fíjense, estamos teniendo 80 vatios de consumo y debemos estar usando 3 núcleos. Pero bueno, eso ahora les voy a dejar al final del video una especie de cierre de cómo configurar lo que vendría a ser para un solo núcleo, pero eso ya no les recomiendo en general. El video recomendado es hasta acá y después el que se quiera quedar, bueno, se lo agradezco. Espero que les haya servido y nos vemos en algún otro video. Chao, chao. Bueno, de bonus, para los que se quedaron, les mando la última configuración, que sería la de limitar el voltaje en mononúcleo también. Esto, de nuevo, para evitar temperaturas altas. Para los que quieran evitar temperaturas altas a toda costa, ¿sí? Cuyo problema no sea su consumo, no tienen problema con el consumo, pero quieren bajar temperaturas. De nuevo, el consumo sí es importante, pero nos vamos hasta acá abajo. Vamos a buscar esta variable, VCore de la CPU. Le vamos a dar a normal, nos vamos a dinámica y ahí nos vamos a negativa. Acá vamos a elegir cuánto le queremos bajar al voltaje máximo. Ejemplo, yo le quiero bajar, fíjense, le podemos subir o bajar el voltaje, pero en este caso yo le quiero bajar un poco más. ¿Qué voy a hacer? Qué sé yo, en vez de que sea 4.6, que es el que está llegando ahora con la optimización de la curva, quiero que llegue a 3. A 2. Algo, 2.7, ¿sí? A 1.27, perdón. Entonces le voy a dar, vamos acá, 1.8. Ahora vamos a darle F10. Y ahora vamos a ver la magia. Bueno, ahora vamos a ver magia de verdad. Esto es para los que son un poco más expertos, ¿sí? Vamos a esto. Fíjense. Un solo núcleo. Antes llegaba a 69-70 grados porque lo que estaba metiendo el voltaje seguía siendo el mismo. Vamos a ver ahora. Estamos teniendo buenas frecuencias. Pero fíjense lo que son esas temperaturas.
que antes estamos teniendo 69, 70 grados en un solo núcleo. ¿Sí? Simplemente para dejarlos ahí, voy a abrir el CPU-Z solamente para hacer la otra prueba que teníamos. Fíjense acá arriba, que es lo que yo les indicaba, que antes teníamos 1.4 voltios y ahora tenemos un pico máximo de 1.3. Eso se traduce a mejores temperaturas. El rendimiento cayó, sí, es cierto, cayó unos 60, 70 puntos, que sería más o menos un 10% capaz en mononúcleo. En multinúcleo fíjense que no cayó casi nada, pero fíjense esto. No superamos los 60 grados de temperatura. ¿Cuánto perdimos? Un 10% de rendimiento, pero ganamos un margen de 20, 30 grados de temperatura. Así que bueno, con esto me despido. Muchas gracias por llegar hasta el final y hasta la próxima.